Panorama del Antiguo Testamento. Parte 2. Este es un cuadro de todos los libros del Antiguo Testamento. Comienza con los libros de la ley, a veces llamados libros de Moisés, seguidos por los libros históricos, luego los libros de poesía y sabiduría, después los profetas mayores y finalmente los profetas menores. Hay dos particiones principales en el libro del Éxodo. Parte 1. Capítulos 1-19. El rescate de Israel de Egipto y está escrito en forma de historia. Parte 2. Capítulos 20-40. La entrega de la ley y está escrita como tal en estipulaciones, sanciones y pronunciamientos. Fecha de escritura. El libro del Éxodo fue escrito por Moisés entre 1440 y 1400, mientras guiaba a los israelitas por el desierto. Autor. Moisés fue el autor del libro del Éxodo. Éxodo 17:14. Después de la victoria, el Señor instruyó a Moisés: escribe esto en un rollo como recordatorio permanente y léelo en voz alta a Josué. Borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 34:27. Entonces el Señor dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones, porque representan los términos del pacto que estoy haciendo contigo y con Israel. Pactos. Hay hasta 8 de estos acuerdos en la Biblia, pero generalmente hablamos solo de 2, el Antiguo y el Nuevo. Ocasionalmente los pactos abrahámico y noaico. Un pacto es un acuerdo entre Dios y la humanidad. El antiguo pacto estaba destinado a fracasar porque requería que el hombre fuera bendecido según su obediencia a Dios. El nuevo pacto no puede fallar porque las bendiciones para la humanidad se basan en la obediencia de Cristo. 2 Corintios 3:6. Quien nos ha hecho capaces de ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. 7. Ahora bien, si el ministerio de muerte, grabado en letras sobre piedra, vino con tanta gloria que los israelitas no podían mirar el rostro de Moisés a causa de su gloria, que estaba llegando a su fin. 8. ¿No tendrá el ministerio del Espíritu aún más gloria? 9. Porque si hubo gloria en el ministerio de condenación, el ministerio de la justicia debe superar en gloria con creces. 10. De hecho, en este caso, lo que antes tenía gloria ha llegado a no tener gloria en absoluto, a causa de la gloria que lo supera. 11. Porque si lo que estaba llegando a su fin vino con gloria, mucho más tendrá gloria lo que es permanente. El antiguo pacto, a menudo llamado la ley, nunca tuvo la intención de salvar a nadie. Su propósito era mostrar a la humanidad que, aparte de Cristo, todos están perdidos y no pueden ser salvados por la ley. Váyase Gálatas 3:9. Esta imagen compara los antiguos y los nuevos pactos. El antiguo era más bien sombrío y misterioso, mientras que el nuevo deja muy claro que la salvación y las bendiciones de Dios son por gracia, mediante la fe. La inspiración de las Escrituras. Solo los autógrafos originales, manuscritos originales escritos por los apóstoles, profetas, etc., están bajo la promesa divina de inspiración e inerrancia. Cuando Dios le dijo a Moisés: escribe esto, Moisés estaba escuchando directamente la voz audible de Dios, pero esto no fue así para la mayor parte de la Biblia. El resto de la Biblia nos fue dado mediante la inspiración plenaria verbal. Esto no significa dictado, sino que implica que los escritores fueron guiados divinamente, llevados por el Espíritu Santo mientras escribían. Inspiración plenaria verbal. La Biblia es la palabra de Dios para la humanidad. Fue escrita por autores humanos, pero Dios los impulsó y guió para que escribieran lo que hicieron. Cada palabra, forma de palabra y colocación de palabra que se encuentra en los manuscritos originales de la Biblia fue escrita de manera divina e intencionada. Esta es la visión ortodoxa de la Iglesia y se conoce como inspiración plenaria verbal. Del sitio web Got Questions. Inspiración plenaria verbal. La inspiración plena verbal también significa que cada palabra provenía del vocabulario y las experiencias del escritor, y cada palabra escrita era la palabra exacta que Dios quería. Así que, si le preguntaras, ¿quién escribió Éxodo? Tanto Moisés como Dios son la respuesta correcta. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender,
para corregir y para instruir en justicia. 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Piensa en inspirada, como respirada por Dios o guiada por el Espíritu de Dios. 2 Pedro 1:20. Entended primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo llevados por el Espíritu Santo. La palabra éxodo significa salida. Con el tiempo se entendió que el éxodo sería desde Egipto. Génesis 15:13. Entonces el Señor dijo a Abraham: Conoce con certeza que tu descendencia será forastera en una tierra que no les pertenece, y serán siervos allí, y serán oprimidos durante 400 años. El éxodo fue parte del proceso que Dios utilizó para cumplir su promesa a Abraham. Génesis 12:1. Ahora el Señor dijo a Abraham: Vete de tu país, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Al final del Génesis, los descendientes de Abraham, a través de Isaac y Jacob, están en Egipto viviendo bastante bien gracias al poder de la bendición de Dios sobre José. Éxodo 1:8. Entonces se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. 9. Y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de Israel es demasiado numeroso y fuerte para nosotros. 10. Venid. Tratemos astutamente con ellos, para que no se multipliquen, y si estalla la guerra, se unan a nuestros enemigos y luchen contra nosotros y escapen de la tierra. El caminar del creyente no es estático. Los descendientes de José que vivían en Egipto podían haber pensado que la vida es buena y siempre sería buena. Pero el plan de Dios para su pueblo era más grande que una vida fácil en Gosén. Su plan requería que su pueblo avanzara hacia algo mejor. Como veremos, lo que les espera incluirá suficiente dolor como para que quieran avanzar. El dolor es un gran catalizador para el cambio. A menudo es la comodidad la que nos vuelve complacientes, mientras que el dolor es lo que nos obliga a cambiar y movernos. El mismo que nos formó en la oscuridad sabe exactamente qué estímulos necesita cada uno de nosotros para provocar los cambios que quiere hacer en nuestras vidas. El plan egipcio, vamos a reducir la población israelita, implicaba infanticidio, por el cual se instruyó a las parteras egipcias para matar a todos los recién nacidos varones hebreos. Éxodo 1:15. Entonces el rey de Egipto dijo a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Pua. 16. Cuando sirváis de partera de las mujeres hebreas y las veáis en el taburete de parto, si es un hijo, lo matarás, pero si es hija, ella vivirá. 17. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó, sino que dejaron vivir a los hijos varones. Ahora aquí hay algo inusual para que observemos. Shifra y Pua desobedecieron al rey e incluso mintieron al respecto, pero Dios las bendijo por ello. Un ejemplo de Hechos 4:19. ¿Debemos obedecer a Dios o a los hombres? Éxodo 1:20. Así que Dios trató bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se hizo muy fuerte. 21. Y porque las parteras temían a Dios, Él les dio familias. De esos pequeños niños israelitas que sobrevivieron a la política de infanticidio, surge el recipiente elegido por Dios, Moisés, para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud. Éxodo 2:7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré y te llamaré una nodriza de entre las mujeres hebreas, para que amamante al niño por ti. 8. Y la hija de Faraón le dijo: Ve. Así que la niña fue y llamó a la madre del niño. 9. Y la hija de Faraón le dijo: Lleva a este niño y amántalo por mí, y te daré tu salario. Así que la mujer tomó al niño y lo amamantó. 10. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y se convirtió en su hijo. Lo llamó Moisés. ¿Por qué? Dijo, lo saqué del agua. A veces los planes de Dios son incluso mejores de lo que habíamos esperado. En este caso, Moisés podrá vivir. Su propia madre podrá amamantarlo. Y además le pagarán por ello. Exageradamente, abundantemente, por encima de todo lo que podríamos pedir o pensar. ¿No fue una suerte que Shifra y Pua fueran las parteras? ¿No fue una suerte que la hija de Faraón estuviera en el río en el momento justo?
No a ambas preguntas anteriores. En cambio, lo que vemos es a Dios moviendo las piezas vivientes del ajedrez por el tablero de acuerdo con su plan. La providencia divina se ve mejor al mirar hacia atrás en el tiempo. Divina providencia. La providencia de Dios es una de esas cosas que primero te estirarán, y luego quizás te enreden en un nudo, antes de mostrarse como el gran consuelo que Dios pretende que sea. Divina providencia. La providencia es una almohada suave para las cabezas ansiosas. Y Paxton Hood. Éxodo 2:23. Durante aquellos muchos días murió el rey de Egipto, y el pueblo de Israel gimió a causa de su esclavitud y clamó pidiendo ayuda. Su clamor por ser rescatados de la esclavitud llegó a Dios. 24. Y Dios escuchó sus gemidos. Y Dios recordó su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. 25. Dios vio al pueblo de Israel, y Dios lo conocía. En lo natural, sería fácil pensar que Dios había olvidado su promesa y que Abraham y su descendencia en realidad no tenían ninguna promesa, sino solamente una leyenda que se desvanecía. Pero eso sería incorrecto. Oh, la ironía de que Dios utilizara a la propia hija del faraón para criar a aquel que rompería la cadena de la esclavitud egipcia sobre los israelitas. El faraón debe de haber lamentado haber permitido que este niño hebreo fuera criado y educado con su dinero 1000 veces. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. 9. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Llega el momento en que Moisés tuvo que huir de Egipto porque había matado a un egipcio que maltrataba a los esclavos israelitas. Pasa 40 años en el lado trasero del desierto, cuidando ovejas y construyendo una nueva vida. No tenía idea de lo que aún le esperaba. Moisés encuentra a Dios a través de una zarza ardiente y obtiene un vistazo del poder y la santidad de Dios. Moisés tenía ahora aproximadamente 80 años cuando encuentra la voluntad de Dios para su vida. Si Moisés tenía 80 años cuando encontró la voluntad de Dios para su vida, entonces seguramente no es demasiado tarde para que cualquiera de nosotros encuentre y cumpla su voluntad. Moisés vivió hasta los 120, Éxodo 3:7. Entonces el Señor dijo: He visto ciertamente la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor por causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos. 8. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y traerlos a una tierra buena y espaciosa, una tierra que fluye con leche y miel, al lugar de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 9. Y ahora, he aquí, el clamor del pueblo de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. 10. Ven. Te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Hay algo para nosotros en estas palabras que puede no ser obvio. He visto ciertamente la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores. Conozco sus sufrimientos, y he bajado para librarlos. Los israelitas habían estado en esclavitud cerca de 400 años, y Dios habla de ello como si estuviera respondiendo a sus clamores de manera oportuna. ¿400 años? ¿Justo a tiempo? Sí, la respuesta del faraón a las plagas. Éxodo 4:21. Y el Señor dijo a Moisés: Cuando regreses a Egipto, asegúrate de hacer ante el faraón todos los milagros que he puesto en tu poder. Pero endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Desde el principio, ver Éxodo 4:21 arriba, fue el plan de Dios endurecer el corazón del faraón. Pero a medida que se desarrolla la historia, el faraón también eligió endurecer su propio corazón. Éxodo 8:32. Pero el faraón endureció su corazón esta vez también y no dejó ir al pueblo. Éxodo 5:1. Después fueron Moisés y Aarón y dijeron a Faraón: Así dice el Señor, el Dios de Israel: Deja ir a mi pueblo, para que me celebren una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿Quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor, y además, no dejaré ir a Israel.
Faraón no conoce a Dios ni nada acerca de él. De hecho, en el mundo de Faraón, él es Dios. Él va a cooperar, solo que aún no lo sabe. Dios creó al hombre a su propia imagen, y el hombre, siendo un caballero, le devolvió el favor. Las 10 plagas de Egipto fueron dirigidas contra sus falsos dioses. Uno por uno, Jehová mostró su dominio total sobre lo mejor de sus llamados dioses. Este gráfico muestra las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto cuando Moisés exigía al faraón: «Deja ir a mi pueblo». Mientras Dios enviaba las plagas sobre Egipto, estaban ocurriendo un par de cosas. Dios estaba demostrando su poder absoluto sobre todas las cosas en las que Egipto confiaba como dioses. Dios estaba enviando justicia a una nación que había esclavizado y asesinado a personas inocentes. Dios estaba demostrando su misericordia. La plaga que mató a los primogénitos podría haber matado con la misma facilidad a todos sus hijos. La primera, Pascua. ¿Puedes ver a Jesús en la Pascua? Éxodo 12:5. Tu cordero será sin defecto, macho de 1 año. Podrás tomarlo de las ovejas o de los cabritos. Éxodo 12:6. Y lo guardarás hasta el día 14 de este mes, cuando toda la congregación de Israel inmolará sus corderos al atardecer. Examinado y observado con el tiempo para que no tenga defectos. Éxodo 12:8. Aquella noche comerán la carne asada al fuego. Con pan sin levadura y hierbas amargas la comerán. La sangre debía aplicarse para ser eficaz, y lo mismo para la sangre de Jesús. Éxodo 12:31. Entonces llamó a Moisés y a Aarón de noche y dijo: «Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, tú y el pueblo de Israel, y vayan, sirvan al Señor, como han dicho». 32. Tomen sus rebaños y sus ganados, como han dicho, y váyanse, y bendíganme también. 33. Los egipcios urgieron al pueblo para que los enviaran rápidamente fuera del país, porque decían: «Todos vamos a morir». 34. Así que el pueblo tomó su masa antes de que se fermentara, y sus tazones de amasar los llevaban atados en sus capas sobre sus hombros. 35. El pueblo de Israel también hizo como Moisés les había dicho, pues habían pedido a los egipcios plata, oro y vestiduras. 36. Y el Señor había dado favor al pueblo ante los ojos de los egipcios, de modo que les concedieron lo que pidieron. Así saquearon a los egipcios. El faraón finalmente está dispuesto a dejar ir a Israel con una solicitud extraña. Le dice a Moisés: «Ve, pero bendíceme al irte». No estoy seguro de que podamos afirmar que hubo arrepentimiento por parte del faraón, pero podemos ver fácilmente que reconoció quién era Dios, y no era él. Éxodo 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. 41. Al cumplirse los 430 años, en ese mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. 42. Fue una noche de vigilancia ordenada por el Señor, para sacarlos de la tierra de Egipto. Por lo tanto, esta misma noche es una noche de vigilancia guardada al Señor por todo el pueblo de Israel a lo largo de sus generaciones. Génesis 15:12. Cuando el sol se estaba poniendo, un sueño profundo cayó sobre Abram. Y he aquí que una oscuridad terrible y grande se abatió sobre él. 13. Entonces el Señor dijo a Abram: «Ten por seguro que tu descendencia será forastera en una tierra que no les pertenece, y será sirviente allí, y será afligida durante 400 años. 14. Pero yo juzgaré a la nación a la que servirán, y después saldrán con grandes bienes». Éxodo 14:5. Cuando se le informó al rey de Egipto que el pueblo había huido, la mente de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: «¿Qué es esto que hemos hecho? Que hemos dejado ir a Israel, para que deje de servirnos». 6. Así que alistó su carro, y tomó consigo a su ejército. 7. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los demás carros de Egipto, con oficiales sobre todos ellos. 8. Y Jehová endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y persiguió al pueblo de Israel, mientras el pueblo de Israel salía con desafío. Egipto perdió toda su mano de obra barata. Y cuando eso se les hace evidente, cambian de opinión y deciden probar a Dios de nuevo. Tontos. Éxodo 14:10. Cuando Faraón se acercó,
El pueblo de Israel alzó los ojos, y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos, y temieron mucho. Y el pueblo de Israel clamó al Señor. 11. Le dijeron a Moisés: ¿Es porque no hay sepulcros en Egipto que nos has sacado para morir en el desierto? ¿Qué nos has hecho al sacarnos de Egipto? 12. ¿No esto te dijimos en Egipto? Déjanos solos para que sirvamos a los egipcios. Porque hubiera sido mejor para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Salir de la esclavitud del pecado es difícil y una tarea demasiado grande para la carne. Israel probó la libertad y también de alguna manera anhelaba la familiaridad y las comodidades de Egipto. Satisficing. Aceptar una opción disponible como lo suficientemente buena. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo: No temáis, manteneos firmes y ved la salvación del Señor, que Él obrará hoy para vosotros, porque a los egipcios que veis hoy, nunca más los volveréis a ver. 14. El Señor peleará por vosotros, y vosotros solo estad quietos. Hay momentos en los que debemos permanecer quietos y dejar que Dios haga su obra por nosotros, y hay momentos en que debemos colaborar con Él. Las siguientes palabras que Dios tiene para Moisés son: ponte en marcha. Éxodo 14:15. La fe es hacer todo lo que podemos por nosotros mismos, mientras confiamos en que Dios hará lo que no podemos hacer. Hebreos 11. La evidencia presentada aquí podría llevarte a concluir que, aunque la fe es un sustantivo, conduce a verbos. Por la fe Abel ofreció. Por la fe Noé construyó un gran barco. Por la fe Abraham obedeció. Cuando Dios lo llamó por la fe, Abraham ofreció a Isaac como sacrificio por la fe. Los padres de Moisés lo escondieron durante 3 meses. Por la fe Moisés, cuando creció, se negó a ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe, el pueblo de Israel atravesó el mar rojo. Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta por sí misma. Éxodo 14:15. El Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo de Israel que avance. 16. Alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que el pueblo de Israel pueda cruzar el mar por tierra seca. 17. Y yo endureceré los corazones de los egipcios para que entren tras ellos, y me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. 18. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor, cuando me haya glorificado en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. El faraón y su ejército son prueba de que Dios puede, y lo hará, usar a cualquiera o a cualquier cosa para manifestar su gloria. Después de todo, ese es el propósito de toda la creación. La gloria de Dios es todo lo que Él es: omnipresente, omnipotente, omnisciente, misericordioso, compasivo, amable, amoroso, y la lista continúa. No hay nada que podamos hacer para añadir a su gloria. Él ya es perfecto. Y no le falta nada. Así que cuando decimos que queremos dar gloria a Dios, lo que deberíamos estar pensando es que queremos revelarlo. Porque cuando Él es visto, su gloria, vista a través de sus atributos, habla por sí misma. Nada es más importante que revelar a Dios. Un patrón de gemidos y quejas se establece. Éxodo 16:1. Partieron de Elim, y toda la congregación del pueblo de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, en el día 15 del segundo mes después de haber salido de la tierra de Egipto. 2. Y toda la congregación del pueblo de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. 3. Y el pueblo de Israel les dijo: Ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, porque nos habéis sacado a este desierto para matar a toda esta congregación de hambre. Éxodo 16:4. Entonces el Señor dijo a Moisés: He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para probarlos, si obedecerán mi ley o no. 5. Pero el sexto día, cuando preparen lo que recojan, será el doble de lo que recogen diariamente. Dios envía a los israelitas codornices y pan
maná, cada día para sostenerlos. Maná, en hebreo, significa, ¿qué es esto? Sería demasiado obvio señalar aquí que aún no se habían dado los 10 mandamientos, pero parece haber un descanso sabático incorporado en el ritmo del maná y la codorniz. Al sexto día recogerán comida, y cuando la preparen, habrá el doble de lo habitual. Cuando lleguemos a los 10 mandamientos, notaremos que el cuarto comienza con «Recuerda el día de reposo para santificarlo». Éxodo 17:2. Por eso el pueblo discutió con Moisés y dijo, «Danos agua para beber». Y Moisés les dijo, «¿Por qué discutís conmigo? ¿Por qué ponéis a prueba al Señor?» 3. Pero el pueblo tenía sed allí de agua. Y el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado con sed? El patrón de quejarse y anhelar los buenos tiempos pasados continúa. Cuando la nueva vida se vuelve difícil, la vida antigua de pecado llama. La primera guerra de Israel. Éxodo 17:8. Entonces vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. 9. Y Moisés dijo a Josué, escoge para nosotros hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana estaré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. 10. Así que Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek, mientras Moisés, Aarón y Hur subían a la cima del monte. 11. Cada vez que Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía, y cada vez que la bajaba, prevalecía Amalek. 12. Pero las manos de Moisés se cansaron, así que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur sostenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. 3. Y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo con la espada. Un Israel espiritual siempre ha disfrutado del poder sobrenatural de Dios en la batalla. Guerra de los 6 días de 1967. Israel contra Siria, Jordania y Egipto. En la guerra israelí de 1967 se vieron superados en número y en armamento, pero aún así prevalecieron en tan solo 6 días. A través de las circunstancias que experimentaron, Israel había aprendido cómo Dios proveía alimento y agua. Tenían que aprender mediante la guerra que Dios también provocaría la derrota de los vecinos hostiles. Desconocido. Israel llega a Sinaí. Éxodo 10:19-1. Al tercer mes después de que el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, en ese día llegaron al desierto de Sinaí. 2 partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí Israel acampó delante del monte. A Israel le tomó solo 2 meses llegar al monte Sinaí. Y el plan era que pasaran 10 meses en el monte Sinaí, escuchando de Dios antes de entrar en la tierra que Él prometió. Debido a la incredulidad, pasarán 39 años extra dando vueltas mientras la generación incrédula muere antes de entrar en la tierra prometida. Cuando Israel salió de Gosén, en Egipto, podría haber llegado a la tierra prometida mucho más rápido de lo que lo hizo. Pero se pasaban el tiempo gimoteando y quejándose, sin creer lo que Dios decía, y deambularon por el desierto durante 40 años mientras la generación incrédula iba muriendo. La línea roja serpenteante representa la ruta de su deambulación. Una vez que la generación incrédula hubo perecido, Dios les dio un nuevo comienzo. La siguiente generación se mostró dispuesta a obedecer y se dirigió hacia la tierra prometida, siendo guiada directamente y con rapidez hacia su destino. Éxodo 19:3. Mientras Moisés subía a Dios, el Señor lo llamó desde el monte, diciendo, «Así hablarás a la casa de Jacob, y dirás al pueblo de Israel». 4. Ustedes mismos han visto lo que hice a los egipcios, y cómo los llevé sobre alas de águila, y los traje a mí. 5. Ahora, por tanto, si realmente obedecen mi voz y guardan mi pacto, serán mi posesión especial entre todos los pueblos, porque toda la tierra es mía. 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que deberán decir al pueblo de Israel. ¿Sacerdotes antes de que se describiera oficialmente el sacerdocio? Sí, Dios siempre ha concedido acceso a sí mismo a aquellos que creen en Él y lo buscan por fe. Ver el ejemplo de Melquisedec en Génesis 14. Los 10 mandamientos, forma breve.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. La ley de Dios está presente en las almas de todas las personas. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen naturalmente lo que la ley requiere, a sí mismos se convierten en ley, aunque no tengan la ley. 15. Demuestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones, mientras que su conciencia también da testimonio, y sus pensamientos conflictivos los acusan o incluso los excusan. Los 10 mandamientos, también conocidos como el Decálogo, son un resumen de las 613 leyes dadas bajo el Antiguo Pacto. Los primeros 4 tratan sobre cómo debemos relacionarnos con Dios y los últimos 6 están destinados a gobernar nuestras relaciones con los demás. Más tarde, Jesús los simplificará aún más para nosotros cuando dice en Mateo 22:36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? 37. Y él le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Debes amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 nos mantendrán ocupados el resto de nuestras vidas. Es un error común pensar que guardar los 10 mandamientos es la forma de entrar al cielo. Por el contrario, están destinados únicamente a mostrarnos la imposibilidad de hacerlo. Gálatas 3:24, por lo cual la ley ha sido nuestro tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. RVR. Fue Dios mismo quien habló los 10 mandamientos directamente al pueblo de Israel en Éxodo 20, versículos 1 al 17. Sin embargo, los israelitas estaban tan aterrorizados de estar tan cerca de Dios como para escuchar su voz, que suplican un intermediario en los versículos 18 y 19. Así que, Dios permite que Moisés sea el intermediario, y desde el capítulo 20, versículo 22, hasta el capítulo 31, versículo 18, Dios habla directamente con Moisés dándole su ley. El resto del Éxodo está dedicado a la ley, su alcance y las instrucciones para construir el tabernáculo. Un ejemplo es cómo tratar las lesiones personales y las limitaciones en los daños. De aquí proviene el concepto de ojo por ojo. Un ojo por ojo tenía la intención de poner un límite a la cantidad de justicia que uno puede exigir al infractor. Si me sacas un ojo, tengo derecho a tu ojo, no a tu vida. Con respecto al tabernáculo y cómo debía ser construido y usado, una visión general para nuestro entendimiento ahora. Lo que Dios describió a Moisés fue la estructura que Dios veía en el cielo. Hebreos 8:5. Ellos sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Porque cuando Moisés estaba a punto de levantar la tienda, fue instruido por Dios, diciendo, Mira que hagas todo conforme al modelo que se te mostró en la montaña. Quizás lo más profundo que se puede descubrir respecto al tabernáculo en el desierto, y más tarde el templo en Jerusalén, es que eran meras representaciones de lo que ya existía en el cielo. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. 25. Ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de Dios? No se pertenecen a sí mismos. 20. Porque fueron comprados por precio. Así que glorifiquen a Dios en su cuerpo. Éxodo 40:34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. 35. Y Moisés no pudo entrar en la tienda de reunión porque la nube la cubría, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. 36. Durante todos sus viajes,
Cada vez que la nube se levantaba sobre el tabernáculo, el pueblo de Israel partía. 37. Pero si la nube no se levantaba, no partían hasta el día en que se levantaba. 38. Porque la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día, y fuego en ella de noche, ante toda la casa de Israel a lo largo de todos sus viajes. ESV.